Hoy va a tener el trámite administrativo de presentar abogado, Luis. Confirmamos que va a cambiar de abogado, iba a arrancar con De Paula, el letrado que está representando al diputado Quixa, próximo a ser exdiputado, y seguramente cuando termine de declarar, si es que declara, todavía no tenemos información lamentablemente, va a llegar el hermano con su nuevo abogado, se va a presentar administrativamente, va a pedir el acceso a la causa, y mañana va a declarar Sebastián. Esa es la información preliminar, Luis, lo que nos está contando fuentes de la investigación. Está el juez Faría con la fiscal Barronis, además también con un asistente del juzgado. En estos momentos ya entendemos dentro de la oficina del juez el diputado Quixa, ¿sí? Que fue detenido ya hace 48 horas. Bien, bueno, nos quedamos allí a la expectativa. Quiero sumarlo a Rafael Herrera Milano, al doctor Rafael Herrera Milano, que es psiquiatra forense. Doctor, soy Luis Novarecio. Buen día, Nación. ¿Qué tal, Luis? Buen día, mucho gusto. Bien, para no cometer errores técnicos de concretarse la prueba, y todo indica que así será, que estamos frente a dos personas que abusaban de menores, ¿qué tipo de personalidad tiene un abusador de menores de esta calaña? Sí, la realidad es que no todos tienen el mismo perfil. Hay varias particularidades que a veces no confluyen, por más que sea el mismo delito. Yo creo igualmente que lo más interesante en estos casos es siempre dejar en claro que no hay que psiquiatrizar hechos que son puramente delictivos, porque muchas veces detrás de estos episodios que son aberrantes y aborrecibles siempre aparece la estrategia jurídico-legal de que hay alguna patología psiquiátrica que impedía controlar o contemplar la gravedad del hecho que estaba cometiendo. En relación al perfil, generalmente son perversiones, rondan lo que es la psicopatía, y hay que hacer una decisión muy clara en lo que es la pedofilia de un pederasta. La pedofilia está dentro de los manuales de psiquiatría, dentro de lo que son las parafilias, y son las personas que tienen los deseos de tener relaciones, en este caso con menores, pero que no llegan generalmente al acto. Perdón. Los pederastas, por el contrario, sí. Entonces, esta es la primera división de aguas. Claro. Un pedófilo puede ser pedófilo toda su vida y ser una persona pasiva respecto a su accionar y no llevar sus pensamientos, sus deseos o impulsos al acto, y un pederasta, por el contrario, la definición misma lo exime, siempre llega al acto. Entonces, es muy interesante esto que está planteando, por lo menos para mí, que era ignorante, es muy interesante esta diferenciación. Ahora, ¿qué pasa con lo que se suele decir de los violadores que tienen una pulsión irreprimible aun cuando se hayan utilizado métodos como la castración química? Es un tema muy complejo que está en controversia, que hoy por hoy la ciencia no tiene una postura definida. Lo que sí es concreto y tangible es que el índice de recidiva en este tipo de delitos es alta. Pero es alta por varios motivos. El primero es que a nivel sociedad no tenemos ningún órgano ni entidad que eduque o de algún tipo de prevención, ya sea para las personas que ejercen esto, que en este caso no sería prevención, sino educación, y para las posibles víctimas en primer lugar. En segunda instancia, cuando estas personas quedan detenidas, no las pasan bien en los lugares de detención. No lo estoy justificando, simplemente estoy describiendo qué es lo que pasa, cuando en realidad debería ser un ámbito en el cual los prepare para una reinserción. Generalmente salen peor de lo que entran, y lo que es peor aún, cuando salen y obtienen la libertad, ya sea porque cubrieron su condena o porque empiezan con los artilugios legales que cubrieron los 2/3 de la pena y demás, no hay seguimiento. Claro. Entonces, es como si fuese una adicción a una sustancia, un consumo problemático de sustancias, llamémosle cocaína, sin tratamiento. La recaída es prácticamente inevitable. ¿Inevitable? Sí, prácticamente sí. Wow. Prácticamente sí. El tema de la... Sí, dígame que lo interrumpí. El tema de la castración química, que fue la pregunta original, no hay estudios en profundidad y amplitud como para ser categórico la respuesta. Está claro. O sea, estaríamos inhibiendo un impulso orgánico que generalmente lo da la testosterona, pero a mí me gustaría saber o quisiera ver estudios con qué pasa a nivel cerebral, en realidad con todas las estructuras que son las que gobiernan los impulsos, y yo creo que está ahí más la clave.
Doctor, suele contarse en algún tipo de delitos con los lugares que determinan quiénes son los abusadores. Es decir, los abusadores suelen ser hechos intrafamiliares, que van ganando la confianza. En este tipo de caso, la captación de los menores muestra una personalidad de qué tipo, cómo funciona la estructura psíquica de estas personas. Realmente es una cadena que tiene muchos eslabones en lo habitual. Hay veces que son personas que lo hacen de manera solitaria, que creo, en principio, que estamos hablando de este caso, que lo hacen a través de lo que se conoce como grooming, por ejemplo. Entonces, por medio de videos que pueden llegar a atraer a los chicos, le van ganando la confianza. Y acá hay un tema que es muy preocupante, que es el tema digital. Y tampoco hay ningún tipo de prevención, y no es echar culpa sobre los padres, ni mucho menos, sino simplemente emitir una alerta. Porque cuando una persona le da un dispositivo tecnológico a un chico para que vea dibujitos animados, por decir algo, muchas veces los chicos ya cuando saben manipular, empiezan a entrar a diferentes lugares y los links solos que van apareciendo los van llevando. Y a veces caen ese tipo de cosas. Entonces, es algo también a tener en cuenta. El abanico de peligros hoy por hoy es enorme, más con la era digital. Y mi principal postura es que yo veo que no hay una psicoeducación a nivel población. Creo que en los colegios se habla poco, no es que no se habla. Yo conozco casos en los que sí se habla, llevan profesionales, explican, les cuentan los peligros que hoy por hoy hay, que antes no había o que eran más difíciles que sucedan, porque la tecnología potenció todo exponencialmente. Claro. Entonces, refiriéndome puntualmente a tu pregunta, a veces son un grupo, a veces son unos, es una sola persona, y lo que buscan obviamente es tratar de captarle la voluntad, de que esto quede en secreto, que es algo entre ellos dos, que los padres no se tienen que enterar porque se van a poner mal, siempre viene algún regalo. Ese es el modus operandi habitual. Otra cosa que me gustaría remarcar es que muchas veces, cosa que lamentablemente es verdad, dicen que las personas que realizan abusos o violaciones tuvieron una infancia muy traumática. La estadística lo respalda, no es una condición sine qua non. Rafael, pero perdona que lo interrumpa, pero tiene que ver con lo que usted está diciendo, que habla la estadística y los estudios que usted está remarcando sobre que las personas que cometen abuso tuvieron una infancia o vivieron una infancia con situaciones traumáticas de esa naturaleza. La pregunta es, teniendo en cuenta esta línea argumental que usted planteaba, ¿los pedófilos también? ¿O solamente los pederastas hablamos? ¿Cómo? ¿Hablamos de los pedófilos, como sería el caso del diputado y el hermano, o también de los pederastas o de los abusadores? Lo que pasa es que en realidad cuando yo hablo de antecedentes, hablo de antecedentes disruptivos que no necesariamente tienen que ser una violación o un abuso, puede ser violencia física, violencia verbal y demás. Y ahí hay que dividir las aguas, porque una cosa es un pedófilo, que solamente es algo intrapsíquico, que él, o sea, tiene pulsiones o le ocasiona placer pensar en esas situaciones, y después tenemos el pederasta que lo lleva al acto. Respondiendo a la pregunta, la segunda. Yo creo que los pederastas, generalmente, no en la totalidad de los casos, están precedidos por historias muy traumáticas, porque si ustedes se lo ponen a pensar desde lo racional, es muy compleja la mente o la psiquis de esa gente. Porque cuando llegan a una pericia, y a mí me ha tocado participar en varias, ellos están convencidos de lo que hicieron. O sea, los pseudo racionalizan con argumentos propios que los sostienen hasta las últimas consecuencias. Y por ejemplo, yo he llegado a escuchar que, bueno, pero no tiene padre. Estamos hablando de chicos no tan chicos. O sea, sin duda es un delito aberrante, pero por ahí no estamos hablando de una criatura de 4 años, sino capaz que es de un preadolescente de 12. La familia no lo contenía, se confundieron las cosas, yo intenté aclarar, y empiezan a armar toda una historia que obviamente está llena de baches y intentan justificar lo injustificable, pero en su fuero interno están convencidos que eso es así y justifican su accionar. No hay un arrepentimiento sincero, concreto y valedero. Entiendo.
Le hago para ir concluyendo, Doc, una pregunta desde el otro extremo de esta situación, que es el niño que fue abusado. Yo sé que la pregunta es incorrecta porque cada caso es cada caso, pero ¿qué tipo de marca y si es reversible padece una criatura que es abusada por personajes como estos? Un abuso no es lo mismo que una violación, ¿no? Pero igualmente, la marca es indeleble, irreversible y en el mejor de los pronósticos, con un tratamiento acorde, podrá reacomodarse como para poder seguir su vida de una manera habitual y que esto no le balice el camino a un estrés postraumático, a una depresión o lo que fuese, que es lo que se ve día a día en el consultorio. Es prácticamente una regla de tres simple. Cuando esto no se ataca en el buen sentido a tiempo, los desenlaces no son buenos, porque la herida, más allá de la física, sino la psíquica que le generan a los chicos que padecen este tipo de aberraciones, son lacerantes. Pero me impacto, perdón, doctor, lo que digo, es una marca indeleble, dijo usted, que necesariamente reclama un tratamiento para convivir con esa marca, insisto, indeleble. Sí, y muchas veces no alcanza con un tratamiento psicológico. Wow. Muchas veces se necesita un tratamiento psiquiátrico. ¿Y por qué? Porque por ahí cuando esta persona ya es adulta, este niño, y reedita la situación de una intimidad con su pareja, se le vienen a la cabeza esos hechos que son indelebles y le anulan cualquier acto que quiera tener. No sé si me explico. Entonces a veces la terapia no alcanza. Lo que se necesita es un tratamiento psiquiátrico, por más que suene duro, pero es la realidad. Entonces, otro tema también a discutir son las penas de esta gente. No, sí, claro. Es otro capítulo, pero lo veíamos recién con un abogado. terribles. Es insólito, hay penas en algunos casos de 1 a 4 años, o sea, una cosa absolutamente... 4 meses. Digo, 4 meses, tenés razón. 4 meses a 1 año. Ahora, voy pensando en los papás y las mamás y los propios chicos que nos están viendo ahora, Doc, y que se impactan por esto que estamos diciendo. ¿De qué manera, qué signos puede mostrar una criatura que oculta esto que está haciendo con un abusador como para que el padre o el responsable se dé cuenta? Es una pregunta muy difícil porque es muy abarcativa y es complejo decir pocos conceptos, pero muy a grandes rasgos una de las principales manifestaciones que se dan en los chicos, dependiendo de la edad, pero para tratar de generalizar un poco, es la enuresis y la encopresis. ¿Qué quiere Digamos, decir? que traduzcámoslo rápido, la enuresis es hacerse pis encima y la encopresis hacerse caca encima. Correcto. Eso por un lado, el aislamiento por otro, la retracción social por otro, cambian el comportamiento diario, los padres lo conocen la mirada. No, por ahí cuando es una habitualidad que el padre los cambien, sienten cierta incomodidad cuando le tienen que cambiar el calzoncillo o el pantalón, o se desliza algún comentario que no es acorde a la edad. Muchas veces empiezan a jugar la atención de los padres cuando dicen, no, estuve con fulanito y les hacen, digamos, les explican situaciones que son homólogas a lo que pasó. Por ejemplo, no sé, vino el otro día y estaba con un lápiz rosa y me lo pasó por debajo del pantalón. Claro. Por decir algo suave, no sé si se entiende. Qué tremendo. Esas son las alarmas que en el contexto que yo vengo explicando precedentemente hay que empezar a tener, porque muchas veces los chicos no se expresan, o no lo dicen, o no vienen y me tocó, o me hizo tal cosa, o me dijo que no diga nada. De esas ideas que son muy críticas. Por eso yo decía anteriormente la importancia de los colegios. Es algo que se da muy poco. Es una charla larguísima para dar las pautas de alarma en realidad. Pero muy a grandes rasgos, esos serían los parámetros. Doctor, muchas gracias. Por favor, un gusto. Hasta luego. Muy impactado. Porque digo, a la repugnancia que te provoca esto, muy impresionante cómo tenés que estar alerta para acompañar. Claro. La verdad que tengo solo 2 mensajes de personas que pasaron por una situación de abuso y que confían en el programa y te lo cuentan. Y una de ellas me dice, yo sigo todavía en tratamiento psiquiátrico desde mis 9 años. Tiene 45. ¿No puede dormir con la luz apagada? Muy impresionante, muy impresionante.
Bueno, son las 11:17 de la mañana. Está lloviendo. ¿Está lloviendo? ¿Tenemos alguna imagen de lluvia?